En las calles bulliciosas de la Ciudad de México, el destino teje sus hilos. El sol apenas asomaba entre los imponentes edificios del centro histórico de la Ciudad de México cuando Sofía Hernández, una joven de 23 años, salió apresuradamente de su pequeño departamento en la colonia Roma. El cielo estaba teñido de tonos rosados y anaranjados, anunciando un día que prometía ser caluroso. Sofía, con su cabello negro azabache recogido en una cola de caballo y vistiendo un traje sastre color azul marino que había comprado especialmente para la ocasión, corría por las calles adoquinadas, esquivando a los transeúntes madrugadores y a los vendedores ambulantes que comenzaban a instalar sus puestos. Su corazón latía aceleradamente, no solo por la carrera, sino por los nervios que la consumían. Hoy era el día de su entrevista de trabajo en Montero Publicidad, una de las agencias más prestigiosas de la ciudad. Esta oportunidad podría cambiar su vida, sacarla de las dificultades económicas que la habían perseguido desde que quedó huérfana a los 18 años. Mientras corría, Sofía repasaba mentalmente su currículum y las respuestas que había preparado para posibles preguntas. Había pasado noches en vela investigando sobre la empresa y practicando frente al espejo. No podía darse el lujo de fallar, este trabajo significaba la diferencia entre poder pagar la renta o terminar en la calle. Tan absorta estaba en sus pensamientos que no se dio cuenta de que el semáforo peatonal había cambiado a rojo. Cruzó la calle sin mirar y el sonido estridente de un claxon la hizo saltar. Un taxi se detuvo a centímetros de ella, el conductor gritándole improperios por su descuido. Sofía se disculpó apresuradamente y siguió su camino, con el corazón aún más acelerado por el susto. Tranquila, Sofía, se dijo a sí misma. Respira profundo. Todo saldrá bien. Dobló una esquina a toda velocidad y, de repente, chocó contra algo sólido. O mejor dicho, alguien. El impacto fue tan fuerte que Sofía perdió el equilibrio y cayó al suelo. Papeles volaron por el aire, esparciéndose por la acera. Aturdida, Sofía alzó la mirada para encontrarse con unos ojos color miel que la observaban con una mezcla de preocupación y curiosidad. Dios mío. ¿Se encuentra bien, señorita?, preguntó el hombre, extendiendo su mano para ayudarla a levantarse. Sofía, aún aturdida por la caída y avergonzada por su torpeza, tomó la mano que le ofrecían y se incorporó. Fue entonces cuando pudo observar mejor al hombre con el que había chocado. Era alto, de complexión atlética, vestido con un traje gris impecable que gritaba hecho a medida. Su rostro, de facciones fuertes pero atractivas, mostraba genuina preocupación. Estoy bien, gracias, respondió Sofía, sacudiéndose el polvo del traje. Discúlpeme usted, iba distraída y no lo vi. No se preocupe, dijo el hombre con una sonrisa encantadora que hizo que el corazón de Sofía diera un vuelco. Los accidentes pasan. Permítame presentarme, soy Alejandro Montero. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Montero? ¿Acaso este hombre tenía algo que ver con Montero Publicidad? Antes de que pudiera articular una respuesta, Alejandro se agachó para recoger los papeles esparcidos por el suelo. Déjeme ayudarla con esto, dijo, juntando las hojas. Sus ojos se detuvieron en una de ellas. Vaya, veo que se dirige a una entrevista en Montero Publicidad. Sofía asintió, sintiendo que sus mejillas se encendían. Así es. De hecho, ya voy tarde y... En ese momento, miró su reloj y palideció. Faltaban solo 10 minutos para la hora de su entrevista. Dios mío, exclamó. Lo siento mucho, señor Montero, pero tengo que irme. Llego tardísimo a mi entrevista. Alejandro la miró con una expresión divertida. No se preocupe, señorita. Hernández, completó Sofía. Sofía Hernández. Señorita Hernández, continuó Alejandro. Estoy seguro de que en Montero Publicidad sabrán apreciar su entusiasmo, incluso si llega un poco tarde. Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Sofía lo mirara con sospecha. ¿Acaso este hombre? No, no podía ser. Las coincidencias así no existían en la vida real. Gracias por su comprensión, señor Montero, dijo Sofía, tomando los papeles que él le ofrecía. Y nuevamente, disculpe por el choque. Que tenga un buen día.
Sin esperar respuesta, Sofía reanudó su carrera, dejando a Alejandro Montero de pie en la acera, observándola con una sonrisa enigmática en los labios. Sofía llegó al imponente edificio de Montero Publicidad sin aliento. Se detuvo un momento en la entrada para recuperar la compostura, alisó su traje y se aseguró de que su cabello no estuviera demasiado desordenado. Respiró profundamente y entró. El vestíbulo era impresionante, todo cristal y acero, con una enorme fuente en el centro. Sofía se acercó al mostrador de recepción, donde una mujer de aspecto severo la miró por encima de sus gafas. «Buenos días», dijo Sofía, tratando de que su voz no delatara su nerviosismo. «Soy Sofía Hernández. Tengo una entrevista programada para las 9 de la mañana». La recepcionista consultó su computadora y frunció el ceño. «Señorita Hernández, su entrevista era a las 8:45. Llega tarde». Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo había podido confundir la hora? Este error podría costarle la oportunidad de su vida. «Lo siento mucho», comenzó a decir, pero fue interrumpida por una voz familiar a sus espaldas. «No se preocupe, María. La señorita Hernández está conmigo». Sofía se giró, sorprendida, para encontrarse cara a cara con Alejandro Montero. La recepcionista pareció igualmente sorprendida. «Señor Montero, no sabía que usted». «Está bien, María», la interrumpió Alejandro con una sonrisa amable. «Yo me encargo desde aquí. Señorita Hernández, si me acompaña, por favor». Aún aturdida por este giro de los acontecimientos, Sofía siguió a Alejandro hacia los ascensores. Una vez dentro, él presionó el botón del último piso. «Señor Montero», comenzó Sofía, «no entiendo». «¿Usted?» «Soy el director ejecutivo de Montero Publicidad», respondió él, con un brillo divertido en sus ojos. «Y debo decir, señorita Hernández, que su entrada ha sido bastante memorable». Sofía sintió que sus mejillas ardían de vergüenza. «Yo, lo siento mucho. Si me da otra oportunidad, le prometo que...». «No se disculpe», la interrumpió Alejandro. «La perseverancia y la capacidad de superar obstáculos son cualidades que valoramos mucho en nuestra empresa. Y usted ha demostrado ambas esta mañana». Las puertas del ascensor se abrieron, revelando un lujoso despacho con vistas panorámicas de la ciudad. Alejandro la guió hacia su oficina. «Ahora, señorita Hernández», dijo, sentándose detrás de su escritorio e invitándola a tomar asiento frente a él, «¿por qué no me cuenta por qué cree que sería una excelente adición a nuestro equipo?». Sofía respiró hondo, calmó sus nervios y comenzó a hablar. A medida que la entrevista avanzaba, se sentía cada vez más cómoda. Alejandro escuchaba atentamente, haciendo preguntas perspicaces que la desafiaban a pensar de manera creativa. Al final de la entrevista, Alejandro se reclinó en su silla, con una expresión pensativa. «Debo decir, señorita Hernández, que estoy impresionado. Su currículum es excelente, pero su pasión y creatividad son aún más notables». Sofía contuvo la respiración, esperando el veredicto. «Me gustaría ofrecerle un puesto», continuó Alejandro, «pero no el que usted vino a buscar». Sofía lo miró confundida. «No entiendo». «Verá, estoy buscando una asistente personal. Alguien inteligente, creativo y capaz de pensar rápido bajo presión. Alguien en quien pueda confiar plenamente. Después de nuestro encuentro esta mañana y esta entrevista, creo que usted podría ser esa persona». Sofía estaba atónita. «Pero, apenas me conoce, señor Montero». Alejandro sonrió, esa sonrisa que hacía que el corazón de Sofía latiera más rápido. «A veces, señorita Hernández, uno debe confiar en sus instintos». «¿Qué dice? ¿Acepta el reto?». Sofía dudó por un momento. Este no era el trabajo que había venido a buscar, pero la oportunidad de trabajar directamente con el director ejecutivo era increíble. Además, había algo en Alejandro Montero que la intrigaba, que la atraía de una manera que no podía explicar. «Está bien, señor Montero», dijo finalmente. «Acepto». «Excelente», respondió Alejandro, extendiendo su mano para sellar el acuerdo. Cuando Sofía la tomó, sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo.
Bienvenida a Montero Publicidad, señorita Hernández. Presiento que este es el comienzo de una asociación muy interesante. Mientras salía de la oficina, Sofía no podía dejar de pensar en lo mucho que su vida había cambiado en solo unas horas. Lo que no sabía era que este era solo el comienzo de una aventura que transformaría su vida para siempre, una historia de amor, pasión y descubrimiento que la llevaría por caminos que jamás habría imaginado. En las oficinas de Montero Publicidad, el destino vuelve a unir a dos almas. Habían pasado 2 semanas desde que Sofía Hernández comenzó a trabajar como asistente personal de Alejandro Montero. Cada día era un nuevo desafío, una montaña rusa de emociones y aprendizajes. Sofía se había adaptado rápidamente al ritmo frenético de la agencia, impresionando a todos con su eficiencia y creatividad. Esa mañana, Sofía llegó temprano a la oficina, como se había vuelto su costumbre. El sol apenas comenzaba a asomarse entre los rascacielos de la Ciudad de México cuando entró al imponente edificio de Montero Publicidad. Saludó a María, la recepcionista, quien le devolvió el saludo con una sonrisa cálida, muy diferente a la mirada severa del primer día. Mientras subía en el ascensor, Sofía repasaba mentalmente la agenda del día. Tenían una importante reunión con un cliente potencial, una marca de cosméticos que quería lanzar una línea de productos orgánicos. Alejandro le había pedido que preparara una presentación preliminar y ella había pasado gran parte de la noche anterior perfeccionando cada detalle. Al llegar al último piso, Sofía se dirigió directamente a su escritorio, ubicado justo fuera de la oficina de Alejandro. Encendió su computadora y comenzó a organizar los documentos necesarios para la reunión. Estaba tan concentrada en su tarea que no notó la presencia de Alejandro hasta que él habló. «Buenos días, Sofía», dijo con esa voz profunda que siempre lograba acelerar el corazón de la joven. «Veo que madrugaste». Sofía alzó la mirada, encontrándose con esos ojos color miel que la habían cautivado desde el primer día. Alejandro estaba impecablemente vestido con un traje gris oscuro que resaltaba su figura atlética. Su cabello, ligeramente despeinado, le daba un aire despreocupado que contrastaba con su porte elegante. «Buenos días, señor Montero», respondió Sofía, tratando de mantener un tono profesional a pesar del revoloteo en su estómago. Quería asegurarme de que todo estuviera listo para la reunión con naturaleza viva. Alejandro sonrió, una sonrisa que iluminaba toda su cara y hacía que sus ojos brillaran. «Excelente, como siempre. ¿Tienes lista la presentación?» «Sí, señor», asintió Sofía, levantándose para entregarle una carpeta. «Aquí tiene el borrador final. Incorporé las sugerencias que me dio ayer y agregué algunos datos adicionales sobre las tendencias del mercado de cosméticos orgánicos». Alejandro tomó la carpeta, rozando accidentalmente los dedos de Sofía. Ese breve contacto envió una corriente eléctrica por todo el cuerpo de la joven. Alejandro pareció no notarlo, o si lo hizo, lo disimuló perfectamente. «Impresionante», dijo después de revisar rápidamente el contenido. «Has hecho un trabajo excepcional, Sofía. No sé cómo me las arreglaba antes de que llegaras». Sofía sintió que sus mejillas se sonrojaban ante el cumplido. «Gracias, señor Montero. Solo hago mi trabajo». «Y lo haces extraordinariamente bien», insistió Alejandro. Luego, mirando su reloj, añadió: «Tenemos un par de horas antes de la reunión. ¿Por qué no repasamos la presentación juntos? Quiero asegurarme de que estemos perfectamente sincronizados». Sofía asintió y siguió a Alejandro a su oficina. El espacio era amplio y luminoso, con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. En una esquina había un cómodo juego de sofás, y fue allí donde Alejandro se dirigió, invitando a Sofía a sentarse a su lado. Durante la siguiente hora, trabajaron codo a codo, refinando cada detalle de la presentación. Sofía no pudo evitar notar lo bien que se complementaban. Alejandro tenía una visión estratégica brillante, mientras que ella aportaba ideas creativas y frescas. Juntos, formaban un equipo imparable. En un momento, mientras discutían una diapositiva particularmente complicada, Alejandro se inclinó hacia Sofía para señalar algo en la pantalla de su laptop. Su cercanía era intoxicante.
Sofía podía oler su colonia, una mezcla de notas cítricas y amaderadas que le nublaba los sentidos. Por un instante, sus miradas se encontraron, y Sofía creyó ver algo más que simple apreciación profesional en los ojos de Alejandro. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono. Alejandro se levantó para contestar, y Sofía aprovechó para recuperar la compostura. Se recordó a sí misma que esta era una relación estrictamente profesional. No podía permitirse desarrollar sentimientos por su jefe, por más atractivo y encantador que fuera. Mientras Alejandro hablaba por teléfono, Sofía notó que su expresión se ensombrecía. Su voz, normalmente cálida y amable, adquirió un tono tenso. Entiendo, lo escuchó decir. Estaré allí en 1 hora. Cuando colgó, Alejandro se veía visiblemente perturbado. Se pasó una mano por el cabello, un gesto que Sofía había aprendido a asociar con preocupación. ¿Está todo bien, señor Montero?, preguntó, incapaz de ocultar su inquietud. Alejandro la miró, como si por un momento hubiera olvidado que ella estaba allí. Sofía, necesito que canceles todas mis citas de hoy, dijo, su tono serio. Ha surgido un asunto personal urgente. Por supuesto, señor Montero, respondió Sofía, levantándose rápidamente. ¿Qué hay de la reunión con Naturaleza Viva? Alejandro frunció el ceño, claramente en conflicto. No puedo posponerla. Es demasiado importante. Hizo una pausa, como si estuviera considerando algo. Luego, mirando directamente a Sofía, dijo, necesito que te hagas cargo de la reunión. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Yo. Pero señor Montero, nunca he dirigido una reunión de este nivel por mi cuenta. Lo harás extraordinariamente bien, dijo Alejandro, poniendo sus manos sobre los hombros de Sofía en un gesto tranquilizador. Confío plenamente en ti, Sofía. Conoces la presentación mejor que nadie, y has demostrado una y otra vez tu capacidad para pensar rápido y resolver problemas. La confianza en la voz de Alejandro infundió a Sofía de una determinación que no sabía que poseía. Asintió, cuadrando los hombros. No lo defraudaré, señor Montero. Sé que no lo harás, sonrió Alejandro. Luego, su expresión se volvió seria nuevamente. Sofía, hay algo más que necesito decirte. El tono de su voz hizo que Sofía se tensara. ¿Qué sucede? Alejandro pareció dudar por un momento, como si estuviera luchando consigo mismo. Finalmente, dijo, el asunto personal que debo atender es complicado. Hay aspectos de mi vida, de mi pasado, que podrían afectar a la empresa. ¿Y a ti? Sofía lo miró confundida. No entiendo, señor Montero. ¿Está en algún tipo de problema? No exactamente, respondió Alejandro, pasándose una mano por el rostro en un gesto de frustración. Es complicado. Sofía, necesito que confíes en mí. Y necesito saber que, pase lo que pase, puedo contar contigo. Había una vulnerabilidad en su voz que Sofía nunca había escuchado antes. Sin pensarlo, tomó la mano de Alejandro entre las suyas. Por supuesto que puede contar conmigo, señor Montero. Siempre. Alejandro la miró intensamente, como si estuviera buscando algo en sus ojos. Lo que sea que vio pareció tranquilizarlo. Apretó suavemente la mano de Sofía antes de soltarla. Gracias, Sofía. No sabes lo que eso significa para mí. Se dirigió a su escritorio y sacó una tarjeta de uno de los cajones. Se la entregó a Sofía. Este es mi número personal. Si surge cualquier problema, no dudes en llamarme. Sofía tomó la tarjeta, sintiendo el peso de la confianza que Alejandro estaba depositando en ella. Lo haré. Y no se preocupe por la reunión, me encargaré de todo. Alejandro asintió, una pequeña sonrisa curvando sus labios. Lo sé. Eres extraordinaria, Sofía Hernández. No sé qué haría sin ti. Con esas palabras, Alejandro tomó su chaqueta y salió de la oficina, dejando a Sofía con un torbellino de emociones. Preocupación por lo que sea que estuviera enfrentando Alejandro, nerviosismo por la importante reunión que tendría que dirigir y una cálida sensación en el pecho por la confianza que él había depositado en ella.
Mientras se preparaba para la reunión, Sofía no podía dejar de pensar en las palabras de Alejandro. ¿Qué secretos guardaba? ¿Qué aspectos de su pasado podrían afectar a la empresa? Y más importante aún, ¿cómo podrían afectarla a ella? Sofía sacudió la cabeza, tratando de concentrarse en la tarea que tenía por delante. Fuera lo que fuera que estuviera pasando, Alejandro confiaba en ella para mantener las cosas en orden en su ausencia. Y ella estaba determinada a no defraudarlo. Con un último vistazo a la tarjeta con el número personal de Alejandro, Sofía se dirigió a la sala de juntas. Mientras caminaba, no podía evitar sentir que estaba al borde de algo grande, algo que cambiaría su vida para siempre. Lo que no sabía era cuán acertada era esa intuición, y cuán profundamente se entrelazaría su destino con el de Alejandro Montero en los días venideros. En el lujoso penthouse de Alejandro, las tensiones comienzan a surgir. El sol de la tarde se filtraba por los enormes ventanales del penthouse de Alejandro Montero, bañando el lujoso interior con una luz dorada. Sofía Hernández se encontraba de pie frente a una de estas ventanas, admirando la vista panorámica de la Ciudad de México que se extendía ante ella. Había pasado una semana desde la misteriosa salida de Alejandro y la exitosa reunión con Naturaleza Viva, que Sofía había logrado cerrar con un contrato millonario para la agencia. Alejandro la había citado en su penthouse para discutir los detalles del contrato y preparar la estrategia para los próximos meses. Sofía no pudo evitar sentirse nerviosa al encontrarse en el espacio personal de su jefe. El penthouse era impresionante, decorado con un gusto exquisito que mezclaba elementos modernos con toques clásicos. Era un reflejo perfecto de la personalidad de Alejandro, sofisticado, elegante y con un aire de misterio. Sofía se giró al escuchar pasos acercándose. Su corazón dio un vuelco cuando vio a Alejandro entrar en la sala. Vestía solo unos pantalones de chándal y una camiseta blanca que se ajustaba perfectamente a su torso atlético. Su cabello estaba húmedo, como si acabara de salir de la ducha. Sofía tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no quedarse mirando. «Buenos días, Sofía», saludó Alejandro con naturalidad, como si no fuera consciente del efecto que causaba en ella. «Espero no haberte hecho esperar mucho. ¿Está todo listo para la reunión?». Sofía se aclaró la garganta, tratando de mantener un tono profesional. «Buenos días, señor Montero. Sí, tengo todos los documentos preparados y he elaborado un resumen ejecutivo del contrato y las próximas acciones a tomar». Alejandro sonrió, esa sonrisa que siempre lograba acelerar el pulso de Sofía. «Excelente trabajo, como siempre. Y por favor, cuando estemos fuera de la oficina, llámame Alejandro». Sofía asintió, sintiendo un cosquilleo en el estómago ante la intimidad que sugería esa petición. «De acuerdo. Alejandro». Se dirigieron a la mesa de comedor, donde Sofía había dispuesto los documentos. Mientras repasaban los detalles del contrato, Sofía no pudo evitar notar lo diferente que se sentía Alejandro en este ambiente. En la oficina, siempre mantenía una fachada de profesionalismo impecable. Aquí, en la comodidad de su hogar, parecía más relajado, más humano. En un momento dado, Alejandro se inclinó sobre la mesa para señalar algo en uno de los documentos. Su cercanía era intoxicante. Sofía podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, oler el aroma fresco de su jabón mezclado con una fragancia que era únicamente suya. Tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para concentrarse en lo que estaba diciendo. «Sofía», dijo Alejandro, su voz más suave de lo habitual, «quiero agradecerte nuevamente por cómo manejaste la reunión con Naturaleza Viva. Superaste todas mis expectativas». Sofía sintió que sus mejillas se sonrojaban ante el cumplido. «Solo hice mi trabajo, Alejandro. Tú fuiste quien me dio la oportunidad y confió en mí». Alejandro la miró intensamente, sus ojos color miel parecían penetrar hasta el fondo de su alma. «Mi confianza en ti no es ciega, Sofía. Se basa en lo que he visto que eres capaz de hacer. Eres extraordinaria». El corazón de Sofía latía tan fuerte que temía que Alejandro pudiera escucharlo. Estaban tan cerca que podía ver las motas doradas en sus ojos, contar las pestañas que los enmarcaban. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Sofía creyó ver algo en la mirada de Alejandro, un destello de deseo.
¿O era solo su imaginación jugándole una mala pasada? El momento fue interrumpido por el sonido del timbre. Alejandro se apartó, y Sofía no supo si sentirse aliviada o decepcionada. «Debe ser el almuerzo que pedí», dijo Alejandro, dirigiéndose a la puerta. «Espero que te guste la comida italiana». Mientras Alejandro recogía la comida, Sofía trató de calmar su corazón acelerado. Se recordó a sí misma que esto era estrictamente profesional. No podía permitirse desarrollar sentimientos por su jefe, por más atractivo y encantador que fuera. Era un camino peligroso que solo podía llevar al desastre. Almorzaron en la terraza, con la ciudad extendiéndose bajo ellos. La conversación fluyó fácilmente, pasando de temas de trabajo a historias personales. Sofía se encontró riendo de las anécdotas de Alejandro sobre sus primeros días en la industria publicitaria y compartiendo algunas de sus propias experiencias. Fue durante un lull en la conversación cuando Alejandro, con una expresión repentinamente seria, dijo: «Sofía, hay algo que necesito decirte». El tono de su voz hizo que Sofía se tensara. «¿Qué sucede, Alejandro?». Alejandro pareció luchar consigo mismo por un momento antes de hablar. «¿Recuerdas que te mencioné que había aspectos de mi pasado que podrían afectar a la empresa y a ti?». Sofía asintió, sintiendo un nudo en el estómago. «Lo recuerdo. La semana pasada, cuando tuve que salir de repente. Fue porque recibí una amenaza», confesó Alejandro, su voz baja y tensa. «Alguien de mi pasado, alguien peligroso, ha resurgido». Sofía lo miró, sus ojos abiertos por la sorpresa y la preocupación. «Alejandro, ¿estás en peligro? ¿Deberíamos llamar a la policía?». Alejandro negó con la cabeza. «No es tan simple. Esta persona tiene conexiones. Llamar a la policía solo empeoraría las cosas». «Pero debe haber algo que podamos hacer», insistió Sofía, instintivamente acercando su mano a la de Alejandro. Alejandro miró sus manos unidas, una expresión de conflicto en su rostro. «Sofía, lo que estoy a punto de decirte, podría cambiar la forma en que me ves. Y entenderé si después de esto quieres alejarte». «Alejandro», dijo Sofía suavemente, apretando su mano, «sea lo que sea, puedes confiar en mí». Alejandro tomó una respiración profunda antes de comenzar. «Mi familia, no es lo que parece. Mi padre, él está involucrado en negocios ilegales. Lavado de dinero, principalmente. Durante años, usó Montero Publicidad como fachada para sus operaciones». Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Qué? Pero, ¿cómo?». «Yo no lo supe hasta hace unos años», continuó Alejandro, su voz cargada de dolor y vergüenza. «Cuando lo descubrí, me enfrenté a él. Le dije que no permitiría que siguiera usando la empresa para sus actividades ilegales. Fue una confrontación violenta». Alejandro se levantó la camiseta, revelando una cicatriz en su costado que Sofía no había notado antes. «Mi propio padre me apuñaló cuando amenacé con exponerlo». Sofía ahogó un grito, sus ojos llenándose de lágrimas. Instintivamente, extendió su mano para tocar la cicatriz, pero se detuvo a medio camino, insegura. Alejandro tomó su mano y la guió hacia la cicatriz. El contacto envió una corriente eléctrica por todo el cuerpo de Sofía. «Desde entonces, he estado luchando para limpiar el nombre de la empresa, para construir algo legítimo y honorable. Pero mi padre y sus asociados no están dispuestos a dejarme ir tan fácilmente». «La amenaza que recibiste», comenzó Sofía, comprendiendo de repente. «Sí», asintió Alejandro. «Están presionando. Quieren que vuelva a permitir sus operaciones a través de la empresa. Y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograrlo». Sofía sintió una mezcla de emociones, shock por las revelaciones, admiración por la fuerza de Alejandro, y un deseo abrumador de protegerlo. Sin pensarlo, se levantó y rodeó la mesa, abrazando a Alejandro con fuerza. Alejandro se tensó por un momento, sorprendido por el gesto, antes de relajarse en el abrazo. Sofía pudo sentir el latido acelerado de su corazón, la calidez de su cuerpo contra el suyo. «No estás solo en esto, Alejandro», susurró Sofía. «Estoy aquí contigo. Pase lo que pase».
Alejandro se apartó ligeramente, mirándola con una intensidad que la dejó sin aliento. Sofía, no sabes lo que eso significa para mí. Pero no puedo pedirte que te involucres en esto. Es peligroso. Sofía sostuvo su mirada, determinada. No me lo estás pidiendo. Yo elijo estar aquí, contigo. Juntos encontraremos una solución. Por un momento, pareció que Alejandro iba a decir algo más. Su mirada bajó a los labios de Sofía, y ella sintió que su corazón se aceleraba en anticipación. Pero entonces, como si se diera cuenta de lo que estaba a punto de hacer, Alejandro se apartó. Gracias, Sofía, dijo, su voz ronca con emoción. No sé qué he hecho para merecer a alguien como tú en mi vida. Sofía sintió una mezcla de decepción y alivio. Una parte de ella había deseado ese beso con cada fibra de su ser, pero otra parte sabía que habría complicado aún más una situación ya de por sí compleja. Mientras recogían los restos del almuerzo y volvían a los documentos de trabajo, Sofía no pudo evitar sentir que algo fundamental había cambiado entre ellos. Las revelaciones de Alejandro, lejos de alejarla, solo habían fortalecido su conexión. Y aunque sabía que el camino por delante estaba lleno de peligros y desafíos, estaba determinada a permanecer al lado de Alejandro, pasara lo que pasara. Lo que Sofía no sabía era que esta decisión la llevaría por un camino lleno de peligros, pasión y descubrimiento sobre sí misma y sobre el amor que nunca habría imaginado. El juego apenas comenzaba, y las apuestas eran más altas de lo que ninguno de los dos podía imaginar. En una gala benéfica, las máscaras comienzan a caer. El salón de baile del Hotel Presidente resplandecía con luces y glamour. Candelabros de cristal colgaban del techo abovedado, derramando una luz dorada sobre los invitados elegantemente vestidos. El tintineo de copas de champán y el murmullo de conversaciones sofisticadas llenaban el aire. Sofía Hernández se encontraba de pie junto a una de las enormes columnas de mármol, sintiéndose completamente fuera de lugar. Su vestido rojo, aunque hermoso, parecía sencillo en comparación con los trajes de diseñador y las joyas deslumbrantes que lucían las demás mujeres. Hacía solo unas horas que Alejandro la había llamado, pidiéndole que lo acompañara a esta gala benéfica de último minuto. Necesito que estés a mi lado esta noche, le había dicho Alejandro por teléfono, su voz tensa con una urgencia que Sofía no había escuchado antes. Confío en ti más que en nadie. Ahora, mientras escaneaba la multitud en busca de un rostro familiar, Sofía no podía evitar sentirse nerviosa. No solo por estar en un evento tan elegante, sino por lo que Alejandro le había confiado hace unos días en su penthouse. El conocimiento del oscuro pasado de la familia Montero pesaba sobre ella como una losa. Relájate, susurró una voz profunda en su oído, provocándole un escalofrío que recorrió toda su columna. Sofía se giró para encontrarse cara a cara con Alejandro Montero. Estaba impecablemente vestido con un smoking negro que acentuaba su figura atlética. Sus ojos color miel brillaban con una mezcla de diversión y algo más profundo, más intenso. Estás deslumbrante esta noche, continuó Alejandro, su mirada recorriendo apreciativamente el cuerpo de Sofía. Sofía sintió que sus mejillas se sonrojaban bajo el escrutinio. Gracias, murmuró. Aunque me siento un poco fuera de lugar. Alejandro sonrió, esa sonrisa que siempre lograba acelerar el corazón de Sofía. Tonterías. Eres la mujer más hermosa de la sala. Antes de que Sofía pudiera responder, una voz femenina interrumpió su momento. Alejandro, querido. Una mujer despampanante se acercó a ellos. Era alta, con un cuerpo escultural enfundado en un vestido negro que dejaba poco a la imaginación. Su cabello rubio platinado caía en ondas perfectas sobre sus hombros y sus ojos azules brillaban con una inteligencia aguda y calculadora. Valentina, saludó Alejandro, su voz notablemente más fría. ¡Qué sorpresa verte aquí! La mujer, Valentina, sonrió como un gato que acaba de atrapar a un ratón. Oh, sabes que nunca me pierdo un evento como este. Sus ojos se posaron en Sofía, evaluándola de arriba a abajo con un desdén apenas disimulado. ¿No me presentas a tu acompañante? Alejandro pareció tensarse visiblemente. Por supuesto, dijo, su tono forzadamente cordial. Sofía,
Te presento a Valentina Fuentes, una vieja amiga de la familia. Valentina, ella es Sofía Hernández, mi asistente personal y una de las personas más valiosas en Montero Publicidad. Valentina extendió una mano perfectamente manicurada hacia Sofía. Encantada, dijo, aunque su tono sugería todo lo contrario. ¿Asistente personal? ¡Qué interesante! Sofía estrechó la mano de Valentina, notando lo fría que estaba. El placer es mío, respondió, manteniendo la compostura a pesar de la hostilidad evidente de la otra mujer. Antes de que la situación pudiera volverse más incómoda, un hombre mayor se unió al grupo. Era alto y distinguido, con el pelo canoso y ojos penetrantes que parecían ver a través de las personas. Alejandro, muchacho, dijo el hombre, su voz profunda y autoritaria. Necesitamos hablar en privado. Sofía notó cómo Alejandro se tensaba aún más al ver al recién llegado. Padre, saludó secamente. No sabía que vendrías esta noche. El corazón de Sofía dio un vuelco. ¿Este era el padre de Alejandro? ¿El hombre que lo había apuñalado, que estaba involucrado en negocios ilegales? Hay asuntos urgentes que debemos discutir, insistió el padre de Alejandro. En privado, añadió, lanzando una mirada significativa hacia Sofía y Valentina. Alejandro asintió reluctantemente. Se volvió hacia Sofía, sus ojos comunicando una disculpa silenciosa. Volveré en un momento, dijo, apretando suavemente su mano antes de seguir a su padre. Sofía los vio alejarse, un nudo de preocupación formándose en su estómago. Se giró para encontrarse con la mirada calculadora de Valentina. Así que eres la nueva conquista de Alejandro, dijo Valentina, su voz destilando veneno dulce. Déjame darte un consejo, querida. Alejandro Montero no es el príncipe azul que crees. Tiene secretos oscuros que destruirían tu inocente corazoncito. Sofía mantuvo la compostura, aunque por dentro sentía una mezcla de rabia y miedo. Agradezco su preocupación, señorita Fuentes, pero creo que conozco bastante bien a Alejandro. Valentina soltó una risa sin humor. Oh, dulzura. No tienes idea. ¿Sabes por qué estoy aquí esta noche? Se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro conspiratorio. Soy la prometida de Alejandro. Nuestro matrimonio ha estado arreglado desde hace años. Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Prometida? Alejandro nunca había mencionado estar comprometido. Pero entonces recordó sus palabras en el Penthouse, sobre su familia y los negocios turbios. ¿Era este matrimonio parte de esos arreglos? Antes de que pudiera responder, vio a Alejandro regresar. Su rostro estaba pálido y tenso, sus ojos oscurecidos por una emoción que Sofía no pudo descifrar. Nos vamos, anunció secamente, tomando a Sofía del brazo. Pero Alejandro, la gala apenas comienza, protestó Valentina, su voz melosa. Alejandro la ignoró, guiando a Sofía hacia la salida. Una vez en el auto, el silencio era palpable. Sofía podía sentir la tensión emanando de Alejandro en oleadas. Finalmente, cuando no pudo soportarlo más, Sofía habló. Alejandro, ¿qué está pasando? ¿Quién es realmente Valentina? Ella dijo que... Lo que sea que Valentina te haya dicho, es mentira, interrumpió Alejandro, su voz tensa. Ella es parte del mundo del que he estado tratando de escapar. Dijo que era tu prometida, insistió Sofía, necesitando escuchar la verdad de sus labios. Alejandro soltó un suspiro frustrado. Es complicado, Sofía. Mi padre, él arregló ese compromiso años atrás, como parte de una alianza de negocios. Pero yo nunca lo acepté. Nunca lo haré. Sofía sintió una mezcla de alivio y preocupación. Alejandro, ¿quién eres realmente? ¿Qué más no me has contado? Alejandro la miró, sus ojos llenos de una emoción que Sofía no pudo descifrar. Hay cosas de mi pasado que es mejor que no sepas, Sofía. Por tu propio bien. Pero yo... Y basta, interrumpió Alejandro, su voz más dura de lo que Sofía jamás había escuchado. Esto no es parte de tu trabajo. Mantén tu distancia y todo estará bien. Sofía sintió que su corazón se rompía. Después de todo lo que habían compartido,
de la confianza que creía que habían construido, así es como terminaría todo. El resto del viaje transcurrió en un silencio tenso. Cuando llegaron al edificio de Sofía, Alejandro finalmente habló de nuevo, su voz más suave esta vez. Lo siento, Sofía. No quise hablarte así. Es solo que, hay tanto en juego. No puedo permitir que te veas involucrada en esto. Es demasiado peligroso. Sofía lo miró, viendo el conflicto en sus ojos. Alejandro, ya estoy involucrada. Me importas. No puedes simplemente alejarme ahora. Por un momento, pareció que Alejandro iba a decir algo más. Su mano se movió, como si quisiera tocar el rostro de Sofía, pero se detuvo a medio camino. Buenas noches, Sofía, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Sofía salió del auto, sintiendo como si dejara una parte de sí misma atrás. Mientras veía el auto de Alejandro alejarse, no pudo evitar preguntarse si esto era el final de algo que apenas había comenzado, o si era solo el principio de una historia mucho más compleja y peligrosa. Lo que Sofía no sabía era que esa noche marcaría un punto de inflexión en su relación con Alejandro. Los secretos revelados y los conflictos emergentes solo eran la punta del iceberg. El verdadero desafío apenas comenzaba, y pronto se vería envuelta en una red de intrigas, pasiones y peligros que pondrían a prueba no solo su amor, sino también su propia integridad. Mientras subía a su apartamento, Sofía tomó una decisión. No iba a alejarse. No importaba lo que Alejandro dijera, no importaba los peligros que pudieran acechar. Estaba determinada a llegar al fondo de todo esto, a ayudar a Alejandro a escapar de las sombras de su pasado. Porque en algún momento, sin darse cuenta, Sofía se había enamorado perdidamente de Alejandro Montero. Y por ese amor, estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío que el destino pusiera en su camino. La lluvia caía con fuerza sobre el techo de la cabaña, creando una sinfonía natural que resonaba en el acogedor interior. Sofía Hernández estaba de pie frente a la ventana, observando cómo las gotas de agua formaban riachuelos en el cristal. El cielo gris y tormentoso parecía reflejar la confusión en su corazón. Habían pasado 2 semanas desde la gala benéfica, 2 semanas de tensión y distancia entre ella y Alejandro. La atmósfera en la oficina había sido fría, profesional, tan diferente de la calidez y complicidad que habían compartido antes. Sofía había respetado el deseo de Alejandro de mantener las distancias, aunque cada fibra de su ser anhelaba acercarse a él, entender qué estaba pasando realmente. Y ahora, por un giro del destino, se encontraban solos en esta cabaña en Valle de Bravo. Se suponía que era un retiro corporativo, una oportunidad para que el equipo directivo de Montero Publicidad se reuniera y planificara la estrategia del próximo año. Pero una tormenta inesperada había dejado las carreteras intransitables y el resto del equipo no había podido llegar. Toma, dijo una voz profunda detrás de ella, sacándola de sus pensamientos. Sofía se giró para ver a Alejandro ofreciéndole una taza humeante. Es café. Pensé que podrías necesitarlo. Gracias, murmuró Sofía, tomando la taza. Sus dedos rozaron los de Alejandro por un breve instante y sintió esa familiar corriente eléctrica que siempre la recorría cuando lo tocaba. Alejandro se acercó a la ventana, parándose junto a ella. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, observando la tormenta. Lamento que estemos atrapados aquí, dijo finalmente Alejandro, su voz suave. Sé que las últimas semanas han sido difíciles. Sofía lo miró, estudiando su perfil. Alejandro parecía cansado, con ligeras sombras bajo sus ojos que hablaban de noche sin dormir. No es tan malo, en realidad, respondió ella. Quizás sea la oportunidad de aclarar las cosas entre nosotros. Alejandro se tensó visiblemente ante sus palabras. Se giró para mirarla, sus ojos color miel llenos de una emoción que Sofía no pudo descifrar. Sofía, yo. No, por favor, déjame hablar, interrumpió Sofía, reuniendo todo su coraje. Alejandro, sé que hay cosas de tu pasado que te atormentan. Sé que estás tratando de protegerme al mantenerme alejada. Pero no puedo soportar esta distancia entre nosotros. Me importas, más de lo que probablemente debería.
Las palabras salieron en un torrente, como si una presa se hubiera roto dentro de ella. Alejandro la escuchaba en silencio, sus ojos cada vez más intensos. Entiendo que hay peligros, que tu familia está involucrada en cosas que no puedo ni imaginar, continuó Sofía. Pero no soy una niña, Alejandro. Puedo tomar mis propias decisiones. Y he decidido que quiero estar a tu lado, ayudarte a enfrentar lo que sea que venga. Cuando terminó de hablar, Sofía se sentía exhausta pero liberada. Había puesto su corazón al descubierto y ahora solo podía esperar la respuesta de Alejandro. Por lo que pareció una eternidad, Alejandro permaneció en silencio. Luego, con un suspiro profundo, se pasó una mano por el cabello, un gesto que Sofía había aprendido a asociar con su frustración. Sofía, comenzó, su voz ronca con emoción. No tienes idea de lo que significan tus palabras para mí. Pero mi mundo es peligroso. Las personas que me rodean, mi propia familia, no dudarían en hacerte daño si supieran lo importante que eres para mí. Dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ellos. Sofía podía sentir el calor emanando de su cuerpo, oler su colonia mezclada con un aroma que era únicamente suyo. Desde que entraste en mi vida, continuó Alejandro, has sido como un rayo de luz en la oscuridad. Me has hecho querer ser mejor, luchar más fuerte contra los demonios de mi pasado. Pero la idea de ponerte en peligro, me aterra. Sofía dejó su taza en el alféizar de la ventana y, en un acto de valentía, tomó las manos de Alejandro entre las suyas. Alejandro, el peligro ya está aquí. Mantenerme alejada no me protegerá. Lo único que lograrás es que enfrentemos esto solos, cuando podríamos ser más fuertes juntos. Alejandro la miró, sus ojos buscando algo en los de ella. Lo que sea que vio pareció tomar una decisión en su interior. Con un movimiento suave, liberó una de sus manos y la llevó al rostro de Sofía, acariciando su mejilla con una ternura que le robó el aliento. Eres extraordinaria, Sofía Hernández, murmuró. Y tienes razón. He sido un cobarde tratando de alejarte. La verdad es que, me he enamorado de ti. El corazón de Sofía dio un vuelco ante esas palabras. Sin pensarlo, se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de Alejandro. Por un momento, él se quedó inmóvil, sorprendido. Pero luego, con un gemido bajo, la envolvió en sus brazos y profundizó el beso. Fue como si una presa se rompiera entre ellos. Toda la tensión, el deseo reprimido, las emociones contenidas durante semanas, explotaron en ese beso. Sofía enredó sus dedos en el cabello de Alejandro, atrayéndolo más cerca. Él, por su parte, la apretó contra su cuerpo como si quisiera fundirse con ella. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban. Alejandro apoyó su frente contra la de Sofía, sus ojos cerrados como si estuviera saboreando el momento. Sofía, susurró, su voz ronca de emoción. Necesito que entiendas en lo que te estás metiendo. Mi padre, sus asociados, son personas peligrosas. Si descubren lo que siento por ti, no dudarán en usarte para llegar a mí. Sofía acarició su rostro, trazando la línea de su mandíbula con sus dedos. Lo entiendo, Alejandro. Y no me importa. Estoy dispuesta a enfrentar lo que sea, siempre que estemos juntos. Alejandro abrió los ojos, mirándola con una mezcla de admiración y preocupación. Eres la mujer más valiente que he conocido, dijo. Pero necesito que me prometas algo. Si en algún momento sientes que el peligro es demasiado, si quieres salir, me lo dirás. No quiero que te quedes por un sentido de lealtad mal entendido. Sofía asintió solemnemente. Te lo prometo. Pero tú también debes prometerme algo. No más secretos entre nosotros. Si vamos a enfrentar esto juntos, necesito saber todo. Alejandro dudó por un momento, pero luego asintió. Tienes razón. No más secretos. Tomó una respiración profunda, como preparándose. Hay tanto que necesito contarte, Sofía. Sobre mi familia, sobre los negocios ilegales, sobre por qué he estado luchando todos estos años para limpiar el nombre de la empresa. Se alejó de ella y se dirigió al sofá, sentándose pesadamente. Sofía lo siguió, sentándose a su lado y tomando su mano en un gesto de apoyo.
Todo comenzó cuando yo era un niño, empezó Alejandro, su voz baja y cargada de emoción. Mi padre siempre fue un hombre ambicioso, pero fue después de la muerte de mi madre cuando las cosas realmente se salieron de control. Mientras la tormenta rugía fuera, Alejandro desentrañó la historia de su familia, una historia de ambición, traición y oscuros secretos. Sofía escuchaba atentamente, su corazón doliendo por el niño que Alejandro había sido, por el hombre en que se había convertido a pesar de todo. Horas pasaron, la noche cayó, y ellos seguían hablando. Compartieron risas, lágrimas y, de vez en cuando, besos tiernos que sellaban su recién descubierta intimidad. Cuando finalmente el cansancio los venció, se quedaron dormidos en el sofá, abrazados. La tormenta afuera había amainado, como si reflejara la paz que habían encontrado el uno en el otro. Lo que Sofía y Alejandro no sabían era que este momento de calma era solo el ojo de una tormenta mucho más grande que se avecinaba. Los enemigos de Alejandro estaban moviéndose en las sombras, y pronto, su amor sería puesto a prueba de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. Pero por ahora, en la quietud de la noche, dormían pacíficamente, sus corazones latiendo al unísono, enfrentando juntos lo que el destino les deparara. En las oficinas de Montero Publicidad, el peligro acecha. El lunes por la mañana, Sofía Hernández llegó a las oficinas de Montero Publicidad con una sonrisa radiante en su rostro. El fin de semana en Valle de Bravo había cambiado todo entre ella y Alejandro. A pesar de las revelaciones sobre el oscuro pasado de la familia Montero, Sofía se sentía más cerca que nunca de Alejandro. Habían acordado mantener su relación en secreto por el momento, conscientes de los peligros que los rodeaban, pero la promesa de un futuro juntos la llenaba de una felicidad que no podía ocultar completamente. Sin embargo, su alegría se desvaneció en el instante en que puso un pie en la recepción. El ambiente estaba cargado de tensión, y María, la recepcionista normalmente afable, parecía visiblemente alterada. «Buenos días, María», saludó Sofía, frunciendo el ceño ante la expresión preocupada de la mujer. «¿Está todo bien?». María negó con la cabeza, su voz apenas un susurro. «Es el señor Montero», respondió, lanzando miradas nerviosas hacia el pasillo que llevaba a la oficina de Alejandro. Llegó muy temprano, parecía furioso. Luego vinieron unos hombres, no parecían el tipo de personas con las que normalmente trata la empresa. El corazón de Sofía dio un vuelco. «¿Qué tipo de hombres?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Parecían peligrosos», murmuró María, bajando aún más la voz. «Trajes caros, pero había algo en sus ojos. No me gustó cómo miraban alrededor, como si estuvieran evaluando el lugar». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las advertencias de Alejandro sobre su padre y sus asociados resonaron en su mente. Sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia la oficina de Alejandro, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Al acercarse, escuchó voces elevadas provenientes del interior. La voz de Alejandro, normalmente calmada y controlada, sonaba tensa y llena de ira. Sofía dudó por un momento, su mano suspendida sobre el pomo de la puerta. ¿Debería interrumpir? ¿O sería mejor esperar? La decisión fue tomada por ella cuando escuchó un ruido sordo, como si algo pesado hubiera caído al suelo, seguido por un grito ahogado. Sin pensarlo más, Sofía abrió la puerta de golpe. La escena que encontró la dejó helada. Alejandro estaba de pie, su rostro una máscara de furia, frente a dos hombres de aspecto amenazador. Uno de ellos, un hombre corpulento con una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda, sostenía una pistola. El otro, más delgado pero no menos intimidante, tenía a Alejandro sujeto por el cuello de la camisa. «Sofía, sal de aquí», gritó Alejandro al verla, sus ojos llenos de pánico. Los dos hombres se giraron hacia ella, y Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones ante la frialdad de sus miradas. «Vaya, vaya», dijo el hombre de la cicatriz, una sonrisa cruel curvando sus labios. «¿Así que esta es tu debilidad, Montero? Interesante». «Ella no tiene nada que ver con esto», gruñó Alejandro, luchando contra el agarre del otro hombre. «Déjenla ir». El hombre de la cicatriz ignoró sus palabras, sus ojos fijos en Sofía. «Dime, preciosa»,
¿sabes en qué clase de negocios está metido tu jefe? ¿O te ha estado mintiendo como al resto del mundo? Sofía se irguió, reuniendo todo su coraje. Sé exactamente quién es Alejandro, respondió, su voz más firme de lo que se sentía. Y sé que es un hombre mejor que cualquiera de ustedes. El hombre soltó una carcajada sin humor. Valiente y bonita. Ahora entiendo por qué te gusta tanto, Montero. Se volvió hacia Alejandro, su expresión tornándose seria. Pero esto no cambia nada. Tu padre está perdiendo la paciencia. O vuelves al redil y permites que los negocios se manejen como siempre, o las consecuencias serán desagradables. Todo sucedió en un instante. El hombre apuntó su arma hacia Sofía, una sonrisa maliciosa en su rostro. Alejandro, con una fuerza nacida de la desesperación, se liberó del agarre del otro hombre y se lanzó frente a Sofía justo cuando sonó un disparo. El tiempo pareció detenerse. Sofía vio, como en cámara lenta, como Alejandro caía al suelo, un círculo rojo expandiéndose rápidamente en su camisa blanca. Alejandro, gritó Sofía, arrodillándose junto a él, sus manos presionando desesperadamente sobre la herida. Los dos hombres parecían momentáneamente aturdidos por el giro de los acontecimientos. El de la cicatriz bajó el arma, maldiciendo por lo bajo. Esto no era parte del plan, murmuró. El jefe va a estar furioso. En ese momento, el sonido de sirenas llenó el aire. Alguien, probablemente María, había llamado a la policía. Los dos hombres intercambiaron miradas de pánico. Tenemos que irnos, dijo el más delgado, tirando del brazo de su compañero. Antes de que pudieran moverse, la puerta se abrió de golpe y un equipo de policías irrumpió en la oficina, sus armas apuntando a los dos hombres. Al suelo. Ahora, gritó uno de los oficiales. Los dos hombres fueron sometidos rápidamente, mientras otros oficiales se apresuraban a ayudar a Sofía y Alejandro. Una ambulancia está en camino, dijo un oficial, arrodillándose junto a Sofía para ayudar a presionar la herida. Mantengan la presión. Sofía apenas registraba lo que sucedía a su alrededor. Su mundo se había reducido a Alejandro, a sus ojos color miel que la miraban con una mezcla de dolor y amor. Resiste, mi amor, susurró Sofía, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. No me dejes, por favor. Te necesito. Alejandro intentó hablar, pero solo logró toser, un hilo de sangre escapando de la comisura de sus labios. Sofía sintió que el pánico la invadía. No podía perderlo, no ahora que finalmente habían encontrado el camino el uno hacia el otro. Los paramédicos llegaron en lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fueron solo minutos. Con movimientos rápidos y eficientes, estabilizaron a Alejandro y lo prepararon para el traslado. ¿Puedo ir con él?, preguntó Sofía, su voz quebrada por el miedo y la angustia. El paramédico asintió. Suba, rápido. El viaje al hospital fue un borrón de sirenas y luces. Sofía sostuvo la mano de Alejandro todo el tiempo, susurrándole palabras de aliento y amor. Cuando llegaron al hospital, Alejandro fue llevado rápidamente a cirugía, dejando a Sofía sola en la sala de espera, cubierta con la sangre del hombre que amaba. Las horas siguientes fueron una tortura. Sofía caminaba de un lado a otro, incapaz de sentarse, incapaz de calmarse. Respondió mecánicamente a las preguntas de la policía, pero su mente estaba con Alejandro, luchando por su vida en el quirófano. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un cirujano salió a hablar con ella. Señorita Hernández, dijo el doctor, su expresión seria pero no sombría. El señor Montero ha salido de cirugía. Perdió mucha sangre y la bala rozó su pulmón, pero logramos estabilizarlo. Las próximas 24 horas serán cruciales, pero es un hombre fuerte. Tiene buenas posibilidades. Sofía sintió que sus piernas cedían por el alivio. Una enfermera la ayudó a sentarse, ofreciéndole un vaso de agua. ¿Puedo verlo?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. El doctor asintió. Está en cuidados intensivos. Puede verlo por unos minutos, pero necesita descansar. Sofía siguió a la enfermera hacia la unidad de cuidados intensivos. Allí, conectado a múltiples máquinas, yacía Alejandro. Verlo así,
tan vulnerable, hizo que el corazón de Sofía se encogiera. Se acercó a la cama y tomó su mano con delicadeza. Alejandro, mi amor, susurró. Por favor, lucha. No me dejes sola. Tenemos tanto por vivir juntos. Mientras observaba el rostro pálido de Alejandro, Sofía hizo una promesa silenciosa. No importaba lo que viniera, no importaba los peligros que tuvieran que enfrentar, estaría a su lado. Juntos, lucharían contra los demonios del pasado de Alejandro y construirían un futuro lleno de amor y esperanza. Lo que Sofía no sabía era que este ataque era solo el comienzo. Las fuerzas que se movían contra ellos eran poderosas y despiadadas, y la batalla que tendrían que librar apenas comenzaba. Pero en ese momento, en la quietud de la habitación del hospital, con el sonido rítmico de las máquinas como única compañía, Sofía se aferró a la esperanza. Porque el amor que compartían era más fuerte que cualquier amenaza, más profundo que cualquier secreto, y juntos, podrían superar cualquier obstáculo. En el Hospital Ángeles, el destino pende de un hilo. El olor a desinfectante inundaba los pasillos del Hospital Ángeles, mezclándose con el aroma del café rancio de la máquina expendedora y el inconfundible hedor del miedo y la preocupación. Sofía Hernández caminaba de un lado a otro en la sala de espera, sus tacones resonando en el suelo de linóleo, creando un ritmo nervioso que parecía marcar el paso del tiempo. Habían pasado 6 horas desde que Alejandro entró a cirugía. 6 horas de angustia, de plegarias susurradas y lágrimas silenciosas. Sofía se había negado a irse a casa para cambiarse, a pesar de que su elegante blusa blanca estaba manchada con la sangre de Alejandro. Esas manchas eran un recordatorio constante de lo cerca que había estado de perderlo, de cómo en un instante toda su vida había dado un giro dramático. La sala de espera estaba casi vacía a esa hora de la madrugada. Un hombre mayor dormitaba en una esquina, su rostro marcado por la preocupación incluso en sueño. Una joven madre mecía suavemente a un bebé inquieto, sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Sofía se preguntó brevemente por sus historias, por los seres queridos por los que esperaban noticias. ¿Sentirían el mismo miedo abrumador que ella? Señorita Hernández, llamó una voz suave. Sofía se giró para ver a una enfermera de mediana edad acercándose. Su corazón dio un vuelco, temiendo lo peor. El doctor quiere hablar con usted. Sofía siguió a la enfermera con el corazón en la garganta, cada paso resonando en sus oídos como un tambor. La guió hasta una pequeña oficina donde el cirujano la esperaba. El doctor García, un hombre de unos 50 años con canas prematuras y ojos amables, se levantó para recibirla. Señorita Hernández, por favor, tome asiento, dijo el doctor, señalando una silla frente a su escritorio. Sofía se sentó, sus manos temblando ligeramente. ¿Cómo está Alejandro?, preguntó, su voz apenas un susurro. El doctor García tomó una respiración profunda antes de hablar. La operación fue complicada, comenzó. La bala rozó el pulmón izquierdo del señor Montero y causó un daño significativo. Perdió mucha sangre y hubo un momento durante la cirugía en que pensamos que lo perderíamos. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La idea de perder a Alejandro era insoportable. Pero, continuó el doctor, y Sofía se aferró a esa palabra como si fuera un salvavidas, logramos estabilizarlo. El señor Montero es un luchador. Hemos reparado el daño lo mejor posible, pero las próximas 24 horas serán cruciales. ¿Puedo verlo?, preguntó Sofía, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayendo por sus mejillas. El doctor asintió. Está en cuidados intensivos. Puede verlo por unos minutos, pero necesita descansar. Hablarle puede ayudar, incluso si parece que no responde. A veces, los pacientes en su estado pueden escuchar y sentir la presencia de sus seres queridos. Sofía agradeció al doctor y siguió a la enfermera hacia la unidad de cuidados intensivos. El camino pareció interminable, cada paso acercándola más a Alejandro pero también aumentando su ansiedad. ¿Cómo se vería? ¿Estaría sufriendo? Finalmente, llegaron a la habitación. La enfermera le dio unas instrucciones rápidas sobre las máquinas y los tubos, advirtiéndole que no los tocara. Luego, con una sonrisa comprensiva, la dejó sola.
Sofía entró en la habitación y sintió que su corazón se encogía. Allí, en medio de un mar de cables y máquinas que emitían pitidos constantes, yacía Alejandro. Su piel, normalmente bronceada y llena de vida, estaba pálida. Un tubo de respiración salía de su boca y varios cables monitoreaban sus signos vitales. Se acercó lentamente a la cama, como si temiera que un movimiento brusco pudiera lastimarlo aún más. Tomó su mano con delicadeza, sorprendida por lo fría que estaba. Alejandro, susurró, su voz quebrándose. Mi amor, estoy aquí. Por favor, lucha. No me dejes sola. Las lágrimas caían libremente ahora, mojando la mano de Alejandro que sostenía entre las suyas. Sofía comenzó a hablar, dejando que las palabras fluyeran directamente desde su corazón. ¿Recuerdas nuestro primer encuentro? Literalmente choqué contigo en la calle. Pensé que era el peor día de mi vida, llegando tarde a la entrevista de trabajo. Pero resultó ser el mejor día, porque te conocí a ti. Cambiaste mi vida, Alejandro. Me mostraste un mundo que no sabía que existía, me hiciste sentir cosas que nunca había sentido antes. Sofía hizo una pausa, recordando todos los momentos que habían compartido en el corto tiempo que se conocían. Cada mirada, cada sonrisa, cada toque casual que enviaba chispas por todo su cuerpo. Tenemos tanto por vivir juntos, mi amor. Tantos lugares que visitar, tantas cosas que experimentar. No puedes rendirte ahora. Sé que tienes miedo, sé que el camino por delante es difícil. Pero estoy aquí, y no me iré a ninguna parte. Enfrentaremos todo juntos, ¿me oyes? Tus demonios son mis demonios ahora, y los venceremos. El pitido constante de las máquinas era su única respuesta, pero Sofía se negó a desanimarse. Continuó hablando, compartiendo sus sueños, sus esperanzas para el futuro. Le contó sobre la vida que imaginaba para ellos, lejos de las sombras del pasado de Alejandro. Imagina una casa junto al mar, dijo, cerrando los ojos y dejando que la imagen se formara en su mente. Despertaríamos cada mañana con el sonido de las olas. Tomaríamos café en la terraza, viendo el amanecer. Trabajaríamos juntos, construyendo algo nuevo, algo nuestro. Y por las noches, caminaríamos por la playa, jan en mano, sin miedo, sin secretos. Sofía abrió los ojos, mirando el rostro inmóvil de Alejandro. Pero nada de eso será posible si no luchas, mi amor. Necesito que seas fuerte, que regreses a mí. Porque te amo, Alejandro Montero. Te amo con cada fibra de mi ser, y no estoy lista para dejarte ir. Las horas pasaban lentamente. Sofía se negó a dejar el lado de Alejandro, incluso cuando las enfermeras insistieron en que descansara. Se quedó allí, sosteniendo su mano, hablándole en voz baja, recordándole constantemente que no estaba solo. Fue en la madrugada, cuando el hospital estaba en su momento más silencioso, que Sofía sintió un leve apretón en su mano. Al principio, pensó que lo había imaginado, un truco de su mente exhausta. Pero entonces sucedió de nuevo, más fuerte esta vez. Sofía se incorporó de golpe, sus ojos fijos en el rostro de Alejandro. Alejandro, susurró, apenas atreviéndose a esperar. Lentamente, como si le costara un esfuerzo inmenso, los ojos de Alejandro comenzaron a abrirse. Parpadeó varias veces, ajustándose a la tenue luz de la habitación. Finalmente, su mirada se enfocó en Sofía. Sofía, murmuró, su voz apenas audible alrededor del tubo de respiración. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía, pero esta vez eran de alivio y alegría. «Estás despierto», dijo, riendo y llorando al mismo tiempo. «Oh, Alejandro, estás despierto». Alejandro intentó hablar de nuevo, pero Sofía lo detuvo suavemente. «SHH, no te esfuerces. Iré a buscar al doctor». Mientras Sofía salía apresuradamente de la habitación en busca de ayuda, sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Alejandro había regresado a ella. Había luchado y había ganado esta batalla. Los siguientes días fueron un torbellino de exámenes médicos, visitas de la policía para tomar declaraciones y largas conversaciones con Alejandro sobre lo que había sucedido y lo que vendría después. El padre de Alejandro intentó visitarlo,
pero Alejandro se negó a verlo, su determinación de cortar lazos con su pasado más fuerte que nunca. Una semana después del tiroteo, mientras Alejandro se recuperaba lentamente en el hospital, Sofía estaba sentada junto a su cama, sus manos entrelazadas. «Sabes», dijo Alejandro, su voz aún ronca pero cada día más fuerte. «Mientras estaba inconsciente, podía escucharte». Sofía lo miró sorprendida. «¿De verdad?». Alejandro asintió. «Tu voz era como un ancla, manteniéndome conectado a este mundo cuando todo lo demás parecía desvanecerse. Y esa casa junto al mar que describiste, suena perfecta». Sofía sintió que su corazón se hinchaba de amor. «Lo será», dijo, inclinándose para besar suavemente sus labios. «Porque estaremos juntos». Mientras el sol se ponía fuera de la ventana del hospital, bañando la habitación en tonos dorados, Sofía y Alejandro hablaron de su futuro. Sabían que el camino por delante no sería fácil. Los enemigos de Alejandro seguían ahí fuera, y desentrañar los negocios turbios de su familia llevaría tiempo y sería peligroso. Pero en ese momento, mirándose a los ojos, compartiendo sueños y promesas, Sofía y Alejandro sabían una cosa con certeza: su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Juntos, podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Y así, en la quietud de esa habitación de hospital, comenzó el siguiente capítulo de su historia. Una historia de amor, valor y redención, que apenas estaba empezando a desenvolverse. En la mansión Montero, el pasado y el presente colisionan. El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas de seda de la mansión Montero, proyectando sombras alargadas sobre los pisos de mármol pulido. Sofía Hernández se encontraba de pie en el vestíbulo principal, su mano entrelazada con la de Alejandro, quien acababa de ser dado de alta del hospital después de 2 semanas de recuperación. La mansión, una imponente estructura de estilo colonial ubicada en las afueras de la Ciudad de México, parecía sacada de otra época. Pinturas al óleo de antepasados desconocidos miraban severamente desde las paredes, y el aire estaba impregnado con el aroma de madera antigua y secretos largamente guardados. «¿Estás seguro de que quieres quedarte aquí?», preguntó Sofía, notando cómo Alejandro se tensaba al entrar en la casa de su infancia. Alejandro asintió, su mandíbula apretada con determinación. «Sí», respondió, su voz baja pero firme. «Es hora de enfrentar mis demonios. No puedo seguir huyendo de mi pasado». Sofía apretó su mano en señal de apoyo. Sabía lo difícil que era esto para Alejandro, regresar al lugar que albergaba tantos recuerdos dolorosos. Pero también entendía la necesidad de cerrar este capítulo de su vida para poder avanzar juntos. Apenas habían dado unos pasos en el interior cuando una voz los sorprendió, haciendo que ambos se detuvieran en seco. «Vaya, el hijo pródigo regresa». Un hombre mayor, de porte distinguido pero mirada fría, los observaba desde lo alto de la escalera principal. Vestía un traje impecable y sostenía un vaso de lo que parecía ser whisky en una mano. Su rostro, aunque marcado por los años, guardaba un parecido innegable con el de Alejandro. «Padre», dijo Alejandro, su voz tensa y controlada. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este era el hombre responsable de tanto dolor en la vida de Alejandro, ensombrecido la vida de su amado. El padre de Alejandro bajó lentamente las escaleras, sus ojos nunca dejando a la pareja. «Así que casi mueres y ni siquiera me avisas», espetó, su voz una mezcla de reproche y algo más, preocupación. «Me entero por las noticias. ¿Tienes idea de cómo me hizo quedar eso frente a nuestros asociados?». Alejandro soltó una risa sin humor. «¿Eso es lo que te preocupa? ¿Cómo quedaste frente a tus asociados? No frente a tu hijo que casi muere». El hombre mayor frunció el ceño, su mirada desviándose hacia Sofía. «¿Y quién es esta?». Alejandro se irguió, acercando a Sofía más a él en un gesto protector. «Ella es Sofía», respondió, su voz llena de orgullo y afecto. «Mi novia y la mujer que amo». El padre de Alejandro la miró con desdén, sus ojos evaluándola de arriba a abajo. ¿Una don nadie? ¿Es en serio, Alejandro?». Dio un sorbo a su bebida antes de continuar. «Tienes un deber con esta familia. El matrimonio con Valentina Fuentes está arreglado desde hace años. Es crucial para nuestros negocios».
Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Aunque Alejandro le había contado sobre el compromiso arreglado, escucharlo de la boca del padre lo hacía aún más real y amenazante. Alejandro, sin embargo, no se inmutó. Eso se acabó, padre, dijo firmemente. No me casaré con Valentina. Amo a Sofía y es con ella con quien quiero pasar el resto de mi vida. Insolente, gritó su padre, su fachada de calma finalmente rompiéndose. ¿Crees que puedes desafiarme así? ¿Olvidar tus responsabilidades? Todo lo que tienes, todo lo que eres, me lo debes a mí. Te equivocas, respondió Alejandro, su voz tranquila pero llena de convicción. Todo lo que soy, lo he logrado a pesar de ti, no gracias a ti. He construido una empresa legítima, he ganado el respeto de mis empleados y clientes por mi propio mérito. Y he encontrado el amor verdadero, algo que tú nunca entenderás. El padre de Alejandro palideció ante estas palabras, su mano apretando el vaso con tanta fuerza que Sofía temió que lo rompiera. ¿Crees que puedes simplemente alejarte de todo? ¿Qué te dejaremos ir así como así? Eres ingenuo, hijo mío. No, padre, dijo Alejandro. El ingenuo eres tú si crees que puedes seguir controlando mi vida. Se acabó. He venido a decirte que voy a exponer todos tus negocios ilegales. Cada transacción, cada soborno, cada amenaza. Todo. El silencio que siguió a esta declaración fue ensordecedor. El padre de Alejandro parecía haber envejecido 10 años en un instante, toda su arrogancia desapareciendo para ser reemplazada por una mezcla de miedo y furia. No te atreverías, susurró, su voz apenas audible. Obsérvame, respondió Alejandro. Luego, para sorpresa de todos, incluida Sofía, se arrodilló frente a ella. Sofía Hernández, dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Estos últimos meses han sido los más felices y los más intensos de mi vida. Me has mostrado lo que es el amor verdadero, me has dado la fuerza para enfrentar mi pasado y la esperanza de un futuro mejor. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? Sofía sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. En medio de todo este drama, con el padre de Alejandro mirando furioso y el peso de todas las amenazas pendiendo sobre ellos, Alejandro había encontrado el momento perfecto para declararle su amor eterno. Sí, respondió Sofía, su voz quebrada por la emoción. Sí, Alejandro. 1000 veces sí. Alejandro se levantó y la besó profundamente, olvidando por un momento dónde estaban y quién los observaba. Cuando se separaron, ambos tenían sonrisas radiantes en sus rostros. El momento fue interrumpido por el sonido de cristal rompiéndose. El padre de Alejandro había arrojado su vaso contra la pared, sus ojos ardiendo de furia. «Esto no ha terminado», gritó. «¿Crees que puedes amenazarme en mi propia casa? ¿Qué puedes tirar por la borda años de trabajo duro por una aventura pasajera? Te arrepentirás de esto, Alejandro». «Y tú», dijo, señalando a Sofía, «no tienes idea de en lo que te estás metiendo». Con esas palabras, el hombre salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. Alejandro abrazó a Sofía protectoramente. «Lo siento», murmuró contra su cabello. No quería que las cosas salieran así. Sofía se apartó ligeramente para mirarlo a los ojos. «No te disculpes», dijo con firmeza. «Estoy orgullosa de ti, Alejandro. Has enfrentado tu pasado con valentía. Y no importa lo que venga, lo enfrentaremos juntos». Alejandro la miró con admiración y amor. «¿Cómo pude tener tanta suerte de encontrarte?» «No fue suerte», respondió Sofía con una sonrisa. «Fue el destino». Salieron de la mansión Montero tomados de la mano, dejando atrás las sombras del pasado y caminando hacia un futuro incierto pero lleno de promesas. Sabían que el camino por delante no sería fácil. Las amenazas del padre de Alejandro no eran para tomarse a la ligera, y exponer los negocios ilegales de la familia sin duda traería peligros y desafíos. Pero mientras se subían al auto, con el anillo de compromiso brillando en el dedo de Sofía, ambos sentían una sensación de paz y determinación. Habían superado tanto juntos en tan poco tiempo, y su amor solo se había fortalecido con cada obstáculo. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Sofía mientras Alejandro arrancaba el auto.
Alejandro la miró, una sonrisa formándose en sus labios. A donde sea, mientras estemos juntos. Y así, con el sol poniéndose en el horizonte, Sofía y Alejandro se alejaron de la mansión Montero, dejando atrás un capítulo de sus vidas y embarcándose en uno nuevo. No sabían exactamente qué les depararía el futuro, pero estaban seguros de una cosa: su amor era más fuerte que cualquier adversidad, y juntos, podrían superar cualquier obstáculo que la vida les pusiera en el camino. El camino hacia su felices para siempre apenas comenzaba, y aunque estaría lleno de desafíos, también estaría lleno de amor, esperanza y la promesa de un futuro construido juntos, mano a mano, corazón con corazón. En la iglesia de San Agustín, el amor enfrenta su prueba final. El sol de la mañana se filtraba a través de los vitrales de colores de la iglesia de San Agustín, proyectando un caleidoscopio de luces sobre los bancos de madera pulida y el suelo de mármol. El aroma a incienso y flores frescas llenaba el aire, mezclándose con la anticipación y la emoción que vibraba en el ambiente. Sofía Hernández se encontraba en una pequeña habitación lateral, su reflejo le devolvía la mirada desde un espejo de cuerpo entero. Su vestido de novia, un diseño elegante de encaje y seda, se ajustaba perfectamente a su figura. El velo, delicado como una telaraña, caía suavemente sobre su rostro, enmarcando sus ojos brillantes de emoción y una sonrisa radiante que no había abandonado sus labios desde que despertó esa mañana. Habían pasado 6 meses desde aquella tarde tensa en la mansión Montero, 6 meses de preparativos, de enfrentar amenazas y superar obstáculos. Pero finalmente, el día había llegado. En menos de una hora, Sofía se convertiría en la esposa de Alejandro Montero. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo Sofía, girándose para ver quién era. María, la fiel recepcionista de Montero Publicidad y ahora una de las mejores amigas de Sofía, entró con una sonrisa emocionada. «Oh, Sofía», exclamó, sus ojos llenándose de lágrimas. «Te ves absolutamente hermosa». Sofía sonrió, abrazando a su amiga con cuidado de no arrugar su vestido. «Gracias, María. No puedo creer que finalmente esté pasando». María tomó las manos de Sofía entre las suyas. «Te lo mereces, querida. Tú y Alejandro han pasado por tanto. Es maravilloso ver cómo el amor triunfa al final». Sofía asintió, recordando todos los desafíos que habían enfrentado en los últimos meses. La amenaza del padre de Alejandro no había sido en vano. Hubo intentos de sabotaje en la empresa, amenazas veladas, e incluso un intento de secuestro que afortunadamente fue frustrado gracias a la vigilancia constante que habían mantenido. Pero con cada obstáculo, el amor entre Sofía y Alejandro solo se había fortalecido. Juntos, habían trabajado incansablemente para exponer los negocios ilegales de la familia Montero, colaborando en secreto con las autoridades y reuniendo pruebas irrefutables. «¿Hay noticias de Alejandro?», preguntó Sofía, un ligero tinte de preocupación en su voz. La noche anterior, Alejandro había recibido una llamada urgente y había tenido que salir. Prometió que estaría de vuelta a tiempo para la boda, pero Sofía no podía evitar sentir una punzada de inquietud. María sonrió tranquilizadoramente. «Acaba de llegar. Está en la sacristía con el padre. Todo está listo». Sofía soltó un suspiro de alivio. Por un momento, había temido que algo hubiera salido mal, que los enemigos de Alejandro hubieran hecho un último intento desesperado por sabotear su felicidad. Otro golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Esta vez, fue el rostro sonriente del padre de Sofía el que apareció. «¿Estás lista, mi niña?», preguntó, sus ojos brillando con orgullo y emoción. Sofía asintió, tomando una respiración profunda para calmar sus nervios. «Estoy lista, papá». Con María ayudando a arreglar la cola de su vestido, Sofía salió de la habitación del brazo de su padre. El sonido del órgano llenaba la iglesia, y cuando las puertas se abrieron, todos los invitados se pusieron de pie. Sofía comenzó su camino por el pasillo, sus ojos fijos en la figura de Alejandro esperándola en el altar. Él estaba impecablemente vestido en un smoking negro, su rostro iluminado por una sonrisa que rivalizaba con el brillo del sol que entraba por los vitrales. Cada paso que daba Sofía la acercaba más a su futuro, a la promesa de una vida llena de amor y felicidad.
Los rostros sonrientes de amigos y familiares se desdibujaban a su alrededor, su mundo entero reducido a Alejandro y la promesa que estaban a punto de hacerse el uno al otro. Finalmente, llegó al altar. Su padre besó su mejilla antes de entregar su mano a Alejandro. El contacto de sus manos envió una corriente eléctrica por todo el cuerpo de Sofía, como siempre lo hacía. «Estás hermosa», susurró Alejandro, sus ojos brillando con amor y admiración. «Y tú estás guapísimo», respondió Sofía, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El sacerdote comenzó la ceremonia, su voz resonando en la iglesia mientras hablaba sobre el amor, el compromiso y la fidelidad. Sofía y Alejandro apenas escuchaban, perdidos en los ojos del otro, comunicándose sin palabras todo el amor que sentían. Llegó el momento de los votos. Alejandro fue el primero en hablar, su voz llena de emoción. «Sofía, mi amor, mi luz. Desde el momento en que chocaste conmigo en esa calle, mi vida cambió para siempre. Me mostraste un mundo lleno de amor, de esperanza, un mundo en el que podía ser la mejor versión de mí mismo. Has estado a mi lado en los momentos más oscuros, has sido mi fuerza cuando sentía que no podía seguir adelante. Te prometo amarte cada día de mi vida, protegerte con cada fibra de mi ser, y construir contigo un futuro lleno de felicidad y amor. Eres mi hogar, Sofía, y prometo ser el tuyo por siempre». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Sofía mientras escuchaba las palabras de Alejandro. Cuando fue su turno, tomó una respiración profunda antes de hablar. «Alejandro, mi amor, mi roca. Entraste en mi vida como un torbellino, desafiando todas mis expectativas y robando mi corazón en el proceso. Me has mostrado lo que significa amar incondicionalmente, lo que significa luchar por lo que es correcto sin importar las consecuencias. Has enfrentado tus demonios con valentía, y me has permitido estar a tu lado en cada paso del camino. Te prometo amarte en los buenos y en los malos momentos, ser tu compañera en cada aventura, tu consuelo en cada tristeza, y tu mayor animadora en cada triunfo. Eres el amor de mi vida, Alejandro, y prometo ser tuya por siempre». El intercambio de anillos fue un momento lleno de ternura y promesas silenciosas. Cuando el sacerdote finalmente los declaró marido y mujer, la iglesia estalló en aplausos y vítores. El beso que compartieron Sofía y Alejandro estaba lleno de amor, de promesas y de la emoción de un futuro juntos. Cuando se separaron, ambos tenían sonrisas radiantes en sus rostros. Sin embargo, la felicidad del momento fue interrumpida abruptamente por el sonido de las puertas de la iglesia abriéndose de golpe. Todos los invitados se giraron, sorprendidos, para ver quién había causado la conmoción. De pie en la entrada, con el rostro desencajado por la furia, estaba Valentina Fuentes. Su vestido de diseñador contrastaba fuertemente con su expresión de odio puro. «Tú», gritó, señalando a Sofía con un dedo acusador. «Destruiste mis planes. Alejandro era mío, ¿entiendes? Mío». Antes de que nadie pudiera reaccionar, Valentina sacó una pistola de su bolso. Los invitados gritaron, algunos agachándose entre los bancos, otros corriendo hacia las salidas laterales. Alejandro se movió instintivamente, colocándose frente a Sofía en un gesto protector. «Valentina, baja el arma», dijo con voz firme pero calmada. «Se acabó. No hay nada que puedas hacer para cambiar las cosas». Valentina soltó una risa sin humor, sus ojos brillando con una locura que heló la sangre de todos los presentes. «Oh, Alejandro», dijo, su voz destilando veneno. «Siempre tan noble, tan protector. ¿No ves que ella te ha cambiado? Te ha vuelto débil». Sofía, reuniendo todo su coraje, dio un paso al frente, colocándose junto a Alejandro. «Valentina, por favor», dijo suavemente. «No hagas esto. El amor no se puede forzar». Alejandro tomó su decisión. «Cállate», gritó Valentina, su mano temblando mientras apuntaba el arma hacia la pareja. «Tú no sabes nada. Alejandro y yo estábamos destinados a estar juntos. Íbamos a dirigir el Imperio Montero juntos. Y tú», escupió las palabras con desprecio, «tú lo arruinaste todo». La tensión en la iglesia era palpable. Nadie se atrevía a moverse, temiendo provocar a Valentina.
Alejandro mantenía su brazo protectoramente alrededor de Sofía, sus ojos nunca dejando a Valentina. Valentina, dijo Alejandro, su voz calmada a pesar de la situación. Piensa en lo que estás haciendo. Esto no cambiará nada. Solo empeorará las cosas para ti. Por un momento, pareció que las palabras de Alejandro habían llegado a Valentina. Su mano bajó ligeramente, y una sombra de duda cruzó su rostro. Pero entonces, sus ojos se endurecieron nuevamente. Si no puedo tenerte, dijo, su voz fría como el hielo, nadie lo hará. Todo sucedió en cámara lenta. Valentina levantó el arma, su dedo apretando el gatillo. Alejandro empujó a Sofía, poniéndose directamente en la línea de fuego. El sonido del disparo resonó en la iglesia, seguido de gritos de horror. Alejandro cayó al suelo, un círculo rojo expandiéndose rápidamente en su camisa blanca. Sofía gritó, arrodillándose junto a él, sus manos presionando desesperadamente sobre la herida. Alejandro lloró, las lágrimas nublando su visión. Por favor, mi amor, quédate conmigo. En medio del caos, nadie notó que Valentina había sido sometida por algunos de los invitados. La policía, que había sido alertada por el personal de la iglesia al ver entrar a Valentina, llegó en cuestión de minutos. Mientras las sirenas de la ambulancia se acercaban, Sofía sostenía a Alejandro en sus brazos, su hermoso vestido de novia ahora manchado con la sangre de su amado. No me dejes, susurró Sofía, sus lágrimas cayendo sobre el rostro de Alejandro. Por favor, no me dejes. Acabamos de empezar nuestra vida juntos. Alejandro abrió los ojos con dificultad, una pequeña sonrisa formándose en sus labios a pesar del dolor. Te amo, Sofía, murmuró. Siempre te amaré. Mientras los paramédicos entraban corriendo a la iglesia, Sofía rezaba con todas sus fuerzas. Este no podía ser el final de su historia. Habían luchado tanto, habían superado tantos obstáculos. No podía terminar así. El destino de Alejandro pendía de un hilo, y con él, el futuro que Sofía y él habían soñado juntos. La batalla final había llegado de la forma más inesperada, en el día que debería haber sido el más feliz de sus vidas. Ahora, solo quedaba esperar y tener fe en que su amor sería lo suficientemente fuerte para superar incluso esta última prueba. En la playa de Tulum, el amor renace y florece. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados que se reflejaban en las aguas turquesas del Caribe. La suave brisa marina acariciaba las palmeras y hacía ondear las cortinas blancas de una hermosa casa de playa en Tulum. Sofía Montero, antes Hernández, se despertó con el sonido de las olas rompiendo en la orilla. Por un momento, permaneció inmóvil, disfrutando de la calidez del cuerpo de Alejandro junto al suyo, su brazo protectoramente envuelto alrededor de su cintura. Habían pasado 2 años desde aquel fatídico día en la iglesia, 2 años de luchas, recuperación y, finalmente, de paz y felicidad. Con cuidado de no despertar a Alejandro, Sofía se levantó de la cama y se dirigió al balcón. El aire fresco de la mañana acarició su piel, trayendo consigo el aroma salado del mar. Cerró los ojos, dejando que los recuerdos de los últimos 2 años fluyeran por su mente. El disparo de Valentina había sido casi fatal. Alejandro había perdido mucha sangre y los médicos habían luchado durante horas para salvarlo. Sofía había pasado días enteros en el hospital, rezando, esperando, negándose a perder la esperanza. Y finalmente, contra todo pronóstico, Alejandro había sobrevivido. La recuperación había sido larga y difícil. Meses de terapia física, de noches en vela luchando contra las pesadillas, de momentos de frustración y desesperación. Pero en cada paso del camino, Sofía había estado allí, sosteniendo su mano, animándolo, amándolo incondicionalmente. Mientras Alejandro se recuperaba, la justicia había seguido su curso. El padre de Alejandro y sus asociados habían sido arrestados gracias a las pruebas que Alejandro había reunido. Valentina había sido condenada por intento de asesinato y estaba cumpliendo una larga sentencia en prisión. Montero Publicidad, ahora libre de las sombras del pasado, había florecido bajo el liderazgo conjunto de Sofía y Alejandro. Y ahora, 2 años después, estaban aquí. En esta hermosa casa junto al mar que tanto habían soñado.
casados, felices, libres al fin de las amenazas y los secretos que habían ensombrecido sus vidas. 1 centavo por tus pensamientos, dijo una voz ronca detrás de ella. Sofía se giró para ver a Alejandro de pie en la puerta del balcón, su cabello despeinado y una sonrisa adormilada en su rostro. La cicatriz en su pecho, un recordatorio constante de lo cerca que habían estado de perderlo todo, asomaba por encima de su camiseta. Solo pensaba en lo afortunados que somos, respondió Sofía, extendiendo su mano hacia él. Alejandro se acercó, envolviendo sus brazos alrededor de ella y apoyando su barbilla en su hombro. Sí que lo somos, murmuró, besando suavemente su cuello. Aunque creo que es más que suerte. Hemos luchado duro por esta felicidad. Sofía asintió, recostándose contra su pecho. A veces todavía me cuesta creer que estamos aquí. Que lo logramos. Lo logramos gracias a ti, dijo Alejandro, girándola para mirarla a los ojos. Tu amor, tu fuerza, me salvaste en más de un sentido, Sofía. Sofía sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Incluso después de 2 años, las palabras de Alejandro aún tenían el poder de conmoverla profundamente. Nos salvamos mutuamente, respondió, acariciando su mejilla. Nuestro amor nos salvó a ambos. Se besaron suavemente, el sol naciente bañándolos en su luz dorada. Cuando se separaron, Alejandro tenía una sonrisa traviesa en su rostro. Sabes, dijo, sus ojos brillando con picardía, creo que es un buen momento para darte tu regalo de aniversario. Sofía lo miró sorprendida. ¿Mi regalo? Pero nuestro aniversario no es hasta la próxima semana. Alejandro se encogió de hombros, su sonrisa ampliándose. Lo sé, pero no puedo esperar más. Cierra los ojos. Intrigada, Sofía obedeció. Escuchó a Alejandro moverse por la habitación y luego regresar al balcón. Está bien, dijo él. Puedes abrirlos. Cuando Sofía abrió los ojos, se encontró con Alejandro sosteniendo un sobre blanco. Lo tomó con manos temblorosas, su corazón acelerándose con anticipación. Dentro del sobre había una hoja de papel con el membrete de una clínica de fertilidad reconocida. ¿Esto es?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Alejandro asintió, sus ojos brillando con emoción. Los resultados de mis últimos exámenes. El doctor dice que estoy completamente recuperado y que no hay razón por la que no podamos intentar tener un bebé. Sofía sintió que su corazón se hinchaba de alegría. Habían hablado sobre formar una familia, pero las secuelas del disparo habían planteado dudas sobre si Alejandro podría ser padre. Este papel en sus manos era más que un informe médico, era la promesa de un futuro que habían temido no poder tener. Oh, Alejandro, sollozó Sofía, lanzándose a sus brazos. Esto es maravilloso. Alejandro la abrazó fuertemente, su propia voz quebrada por la emoción. Vamos a ser padres, mi amor. Vamos a tener la familia que siempre soñamos. Se quedaron así por un largo rato, abrazados, llorando y riendo, compartiendo su alegría y su amor. Cuando finalmente se separaron, Sofía miró a Alejandro con ojos brillantes de felicidad y determinación. ¿Sabes qué?, dijo, una sonrisa traviesa formándose en sus labios. ¿Por qué esperar? Empecemos a intentarlo ahora mismo. Alejandro soltó una carcajada, sus ojos oscureciéndose con deseo. Me encanta cómo piensas, señora Montero, respondió, levantándola en sus brazos. Mientras Alejandro la llevaba de vuelta a la cama, Sofía no pudo evitar maravillarse por el camino que los había llevado hasta aquí. Desde aquel primer encuentro en las calles de la Ciudad de México, pasando por secretos oscuros, amenazas mortales y un amor que había superado todas las pruebas, hasta este momento de pura felicidad y promesas de un futuro brillante. Horas más tarde, acostados en la cama, sus cuerpos entrelazados y sus corazones latiendo al unísono, Sofía y Alejandro hablaban en voz baja sobre sus planes para el futuro. ¿Cómo crees que será nuestro bebé?, preguntó Sofía, trazando patrones imaginarios en el pecho de Alejandro. Hermoso, como su madre, respondió Alejandro, besando su frente. Y espero que tenga tu fuerza y tu corazón bondadoso. Sofía sonrió. Y yo espero que tenga tu determinación y tu valentía. Se quedaron en silencio por un momento,
cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Alejandro habló. Sabes, a veces me pregunto qué habría pasado si no nos hubiéramos conocido aquel día. Si no hubieras chocado conmigo en la calle. Sofía lo miró, viendo la seriedad en sus ojos. Creo que nos habríamos encontrado de todas formas, respondió. Tal vez no ese día, tal vez no de esa manera, pero estoy segura de que nuestros caminos estaban destinados a cruzarse. Alejandro sonrió, atrayéndola más cerca. Tienes razón. Nuestro amor era inevitable. Como la salida del sol, añadió Sofía, mirando hacia el balcón donde los primeros rayos del mediodía comenzaban a filtrarse. Se besaron nuevamente, un beso lleno de promesas y sueños compartidos. Cuando se separaron, Alejandro tomó la mano de Sofía y la colocó sobre su corazón. Te amo, Sofía Montero, dijo solemnemente. Te amaré por el resto de mis días y más allá. Y yo te amo a ti, Alejandro Montero, respondió Sofía, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. Por siempre y para siempre. Mientras el sol ascendía en el cielo, bañando la habitación en su luz cálida, Sofía y Alejandro se abrazaron, seguros en el conocimiento de que su amor había triunfado sobre todos los obstáculos. Habían enfrentado la oscuridad juntos y habían emergido más fuertes, más unidos. El futuro se extendía ante ellos, brillante y lleno de posibilidades. Una nueva vida crecería pronto, fruto de su amor. Montero Publicidad florecía bajo su liderazgo conjunto. Y aquí, en esta hermosa casa junto al mar que habían soñado juntos, habían encontrado su lugar en el mundo. Su historia de amor, que había comenzado con un encuentro fortuito y había sobrevivido a las más duras pruebas, ahora entraba en un nuevo capítulo. Uno lleno de risas de niños, de logros compartidos, de amor que crecía y se profundizaba con cada día que pasaba. Y así, mientras las olas del mar Caribe rompían suavemente en la orilla, Sofía y Alejandro se quedaron dormidos en los brazos del otro, sus corazones latiendo al unísono, sus almas entrelazadas para siempre. Su amor, como el sol que se alzaba cada mañana sobre el horizonte, era constante, cálido y eterno. Un faro de esperanza y un testimonio del poder transformador del amor verdadero.